Hola, pues mi nombre es Lucía Tabas Pérez, soy una alumna del IES John Bay y estoy aquí pues, en el proyecto Practicum 2010. Os voy a hablar un poco del departamento en el que he trabajado, es el Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente y concretamente he estado en el grupo de modelación de fluidos. Bueno, pues ahora os voy a contar un poco en lo que he estado haciendo esta semana y os voy a hablar en primer lugar pues, de los fluidos, que es de lo que se encarga ese departamento, de la mecánica de fluidos, y luego entraré más concretamente en el agua. Bueno, pues como vemos, un fluido, la definición exacta de un fluido, pues es una sustancia que se deforma ante la aplicación de una tensión tangencial. Es un concepto bastante amplio porque incluye tanto líquidos como gases. Hemos estado viendo durante esta semana que se pueden clasificar de acuerdo a su viscosidad. Es el rozamiento entre capas, la capacidad de deslizamiento. Entonces tendríamos newtonianos, que tienen una viscosidad constante en el tiempo, no les afecta los cambios de presión y de temperatura, el ejemplo más claro sería el agua, y luego estarían no newtonianos, que tienen una viscosidad variable, les afectarían los cambios en la presión y la temperatura. Un ejemplo de los fluidos no newtonianos serían una mezcla de maicena y agua que tenemos aquí y que, como vemos, su comportamiento varía cuando se le aplica una tensión. Si aplicas poca tensión, puedes introducir el dedo en el fluido, pero cuando cambias la tensión y aplicas pues, una mayor fuerza, como vemos, no entra. Ese es el comportamiento de los fluidos no newtonianos, es bastante difícil porque no son fáciles de ver su comportamiento. Ahora vamos a hablar un poquito pues, de los fluidos en la vida cotidiana y ¿por qué son tan importantes? Pues como vemos son muy importantes porque hay muchos, porque influyen en casi todos los aspectos de nuestra vida y porque sirven pues, tanto en el campo biológico como en el tecnológico para el progreso. Tenemos fluidos a nuestro alrededor, infinidad de ellos, desde el agua hasta el aire, luego tenemos la gasolina, miel, barro, gomas, geles, pintura, bueno, un montón de ejemplos. Luego están los fluidos en el cuerpo humano, que serían pues, desde la sangre hasta el plasma sanguíneo, como hemos dicho antes, muchísimos. Luego en el universo, pues atmósfera terrestre, océanos en nuestro planeta, estrellas como el Sol, pues podemos decir que este campo pues, es un campo en continuo progreso y desarrollo que tiene una gran aplicación en la industria y sobre todo en la parte de la ingeniería industrial. En la siguiente diapositiva podemos ver pues, fluidos en la industria. También son, como hemos dicho antes, son muy útiles, hay desde combustibles y lubricantes, utilizaríamos también fluidos refrigerantes para los sistemas de refrigeración o motores, fluidos térmicos o caloportadores, sobre todo en las centrales termoeléctricas, y bueno, también dependiendo del tipo de industria, vemos que no hay una serie de fluidos que sean para todas igual, sino dependiendo pues, si se va a utilizar más la metalurgia, si se va a utilizar más pues, en unas centrales termoeléctricas, como hemos visto. Habría también gases que servirían pues, para diversos procesos de soldadura y demás, y para el mantenimiento de las instalaciones, que habría desde el tratamiento de aguas, con cloro y demás, hasta pinturas, recubrimientos, un montón de aplicaciones. Bueno, ahora vamos a hablar en concreto del fluido más común que hay, que es el agua. Hay algunos datos interesantes sobre el agua, es el 71% de la superficie de la corteza terrestre y tenemos pues aquí otra serie de valores como el punto de ebullición, el punto de fusión, la temperatura crítica. Es un fluido del que se conocen bastantes cosas. Bueno, es que el consumo de agua mundial pues lo han acaparado sobre todo tres campos importantes. Agricultura, industria y del uso doméstico que tenemos en nuestras viviendas. En el campo en el que más se utiliza pues sería en el de la agricultura. También tendríamos bastante uso en la industria y solo el 80% en el uso doméstico. El campo de la agricultura es muy importante, sobre todo porque es bastante difícil a la hora de recuperar todas las pérdidas que tenemos, porque podemos regar un campo, pero claro, parte de ese agua la chupa el suelo, va a las plantas, entonces es muy difícil de hacer un circuito en cierta manera cerrado del que no se desperdicie tanta agua. A continuación vamos a ver pues, un poco el ciclo del agua, desde que sale, desde su captación, hasta los usos urbanos que podemos tener en nuestra vivienda o industriales o incluso en la agricultura, como hemos visto. Estaría en primer lugar el proceso de captación, que sería el origen del abastecimiento. Pueden ser aguas superficiales, aguas subterráneas o del mar, como luego veremos. El proceso de potabilización, que tendría lugar pues, en una serie de plantas, como vemos aquí en el dibujo, y en él entraría dentro la desinfección y una serie de tratamientos que le hacemos al agua pues,
puede ser para que tenga más nutrientes o para que sea apta para el consumo, sea un agua de calidad. Luego estaría el almacenamiento. El almacenamiento, pues como vemos aquí, sería en depósitos protegidos, elevados, para que pueda llegar a nuestra vivienda con cierta presión, y luego pues la distribución y transporte desde ese depósito hasta nuestra vivienda. A lo largo de la semana pues hemos visto las aplicaciones energéticas que tiene desde su almacenamiento en un depósito hasta nuestra vivienda, la energía que se pierde en el camino, la importancia de una vigilancia y control, sobre todo para evitar pérdidas durante ese trayecto, para analizarla de manera que sea un agua buena para nuestra salud y para que, sobre todo, pues para que no se pierda gran parte de ese agua y haya pues grandes despilfarros económicos. Al final, bueno, el punto final sería el uso ya en la ciudad o en el campo en el que queramos aplicarlo. En cuanto al tema del transporte, empezaría, pues como hemos dicho, en una fuente. Podría ser agua superficial, pozos, aguas subterráneas, etcétera. También, eso sería agua subterránea. Luego en agua superficial serían ríos, lagos, embalses, y en agua desalada sería el agua del mar que ha pasado por un proceso de desalinización. El proceso sería cogerla desde el río, porque el 66% del agua que abastece nuestros hogares es de aguas superficiales, sería de ríos. Luego pasaría por la planta de tratamiento, en la que se trataría el agua de la desinfección y todo lo que hemos dicho anteriormente, y mediante grupos de bombeos haría todo este proceso. Por ejemplo, esta es una bomba centrífuga, y llegaría hasta nuestra vivienda. Desde el depósito que pueda haber, a mitad de camino hasta nuestra vivienda, necesitamos bastante estos grupos de bombeos, sobre todo para que el agua llegue a una presión, si vivimos en un bloque, para que pueda llegar hasta los pisos más altos con una buena presión. Luego también podemos ver dónde se gasta la energía. Como hemos dicho, hay pérdidas de energía desde la captación hasta su consumo, y se gastan sobre todo, pues primero en la producción, a la hora de desalarlo, pues transportarlo desde el pozo o el embalse, todo el trayecto en el que se pierde parte de esa energía por fuerzas de rozamiento y no se conserva. Luego sería en su tratamiento, desde la desinfección hasta la decantación, y luego en su distribución, desde la planta hasta el abonado, también habría un trayecto en el que se perdería parte de esa energía. Y sobre todo sería muy importante la red interior. La diferencia entre la energía que podemos gastar en el agua fría y en el agua caliente, pues tiene muchas consecuencias. El agua caliente gasta una infinidad mayor de energía que si utilizáramos agua fría, más incluso que se perdería en el transporte si calentáramos todo ese agua. A continuación vamos a ver una hoja Excel en la que nos va a hablar, podemos ver el consumo que tenemos nosotros. Por ejemplo, el consumo anual sería de una vivienda media, pues podría ser de unos 100, o también podría ser, bueno, podría ser de unos 200. Si somos 4 personas, pues el consumo total sería de 400 euros. Se tienen que tener en cuenta, para calcular el coste de ese agua, la distancia de la planta potabilizadora, que sería, por ejemplo, 15 kilómetros. El traer el agua, cuánto cuesta, dependiendo de su ubicación, de si es un pozo, un río o una desaladora. El bombeo que tenemos en nuestra casa y los metros que tiene que subir. No es lo mismo si vivimos en una planta baja que si vivimos en un 10º piso. En el caso también de que no viviéramos en una planta baja, pues el coste sería 0 euros en ese aspecto, en el aspecto del bombeo. Luego, también dependiendo de si es río, pozo o planta desaladora, el coste del agua pues pueden ser desde 0,07 céntimos hasta 0,4 céntimos, que visto así es una cifra que no nos dice nada, pero cuando calculamos el consumo anual vemos que puede ascender hasta el 146 euros en el caso de una desaladora. Y en cambio, si aumentáramos nuestro consumo a unos 200 litros o aproximadamente, pues esto podría incrementarse el doble. Entonces vemos la importancia que tiene el ahorro del agua, sobre todo pues para apreciar este bien. Pasamos a la presentación y vemos la siguiente página, que serían medidas para ahorrar el agua. Pues, la primera medida sería identificar dónde consumimos más agua. Si es en los procesos pues en el baño, en la limpieza diaria. Vamos a este enlace. Vemos, por ejemplo, podemos hacer varios test en los que nos calcula el consumo medio individual que tenemos en nuestra vivienda y poder ver el área en el que más necesitamos ahorrar.
Vemos que entre aseo, consumo y alimentación, limpieza y otros consumos, claramente el aseo es el que hace que su consumo sea considerado alto. Por eso, la segunda clave importante para el ahorro de agua sería identificar también todos los procesos que podemos realizar, lo que podemos hacer nosotros personalmente para reducir ese consumo. Si pasamos a la diapositiva, remito a este link para ver las medidas necesarias y las estrategias que podemos realizar. Sería aquí, bueno, sería en el baño, sobre todo, podríamos, pues, por ejemplo, se da una medida que sería cerrar el agua mientras nos cepillamos los dientes, o instalar alcachofas de bajo flujo para que no se desperdicie tanta agua, o incluso colocar una botella de agua en la cisterna para que cuando tiremos de la cadena o la utilicemos, pues se consuma menos agua. Y pasando a la presentación, pasamos a la siguiente diapositiva y bueno, esto sería todo el proyecto que he realizado durante esta semana, lo que hemos estado investigando y hasta aquí me despido. Muchas gracias por atenderme.